DNA, o sea, sin abreviatura DNA, ¿qué significa? Ácido, ¿qué? Desoxirribonucleico. Desoxi, perfecto. ¿Y qué significa ese desoxi? Que no tiene un oxígeno. ¿Pero quién no tiene el oxígeno? Una ribosa. Perfecto, muy bien, la ribosa. ¿Y dónde es que no va a tener ese oxígeno? En un hidroxilo de los extremos. Exacto, en el carbono número 2, ¿verdad? Aquí está. Y entonces, aquí que sí tiene un oxígeno, ¿qué será? ¿DNA o RNA? RNA. Exacto, y aquí lo podemos ver exacto con el uracilo, ¿no? Ya que tanto la adenina, la guanina y la citosina, que es lo que van a pasarles. Esas bases esas bases nitrogenadas también se pueden encontrar en donde más. En el DNA, ¿verdad? Pero cuando esté en el DNA, ¿qué va a pasar este carbono número 2? Si es desoxi. ¿Va a perder su oxígeno? Perfecto, entonces lo vamos a ver aquí nada más como una H. ¿Ven que estoy tapando la O con el cursor? Así se vería, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ok. Ok, ¿qué tipo de enlace es este? El que tiene la base nitrogenada con la ribosa o azúcar. Ay, ¿cuál era? Si es un azúcar, ¿qué tipo de enlace será? Glucosílico, bueno, N-glucosílico. Perfecto, ¿y por qué N? Porque está un grupo nitrógeno, ¿verdad? Aquí hay nitrógeno, enlace N-glucosílico. Ahora, ¿qué tipo de enlace tiene con el grupo fosfato? Hay un oxígeno de por medio, hay un carbono y hay un fosfato. ¿Cómo se llama? Fosfodiéster. Fosfodiéster. Perfecto, es un enlace fosfodiéster. Justo. Y ahora, las DNA polimerasas, ¿qué enlaces hacen? ¿Qué es lo que juntan? Ah, pues las bases, entonces hacen puentes de hidrógeno, ¿no? Creo. ¿Verdad? Muy bien, juntan bases, ¿verdad? ¿Y cómo las van a unir? 3', 5'. ¿Qué significa eso? Ah, pues muy simple. Vamos a contar los carbonos que tiene un azúcar, una ribosa en este caso. Y en este caso sí es ribosa porque sí tiene el oxígeno, ¿verdad? Carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4 y carbono número 5. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Y es enlaces 3', 5', ¿por qué? 1, 2, 3, carbono número 3. 3' se une con qué otro carbono? Pues el de la base de abajo, pero la base de abajo, ¿qué carbono se está uniendo? 1, 2, 3, 4, 5. Enlace 3', 5'. ¿Se entendió? Sí, Víctor. Perfecto. Ahora, una pregunta que yo recuerdo que a mí me hicieron, que está medio manchada, pero a lo mejor se las hacen en un DEPA, porque es más de memoria, la verdad. Si se desamina la citosina, ¿qué obtienes? Está aquí abajo. De hecho, solo vean el esquema y pueden sacarlo. Una base, ¿no? Digo, Pista, es una pirimidina, entonces probablemente obtengas una pirimidina. ¿Qué pirimidina creen que se obtenga si se desamina? Si se desamina. Pierdes citosina. este amino. Citosina, ¿no? Tiamina. Uracilo. Uracilo. Uracilo, muy bien. Ahora, si se desaminara la guanina. Pista, es considerado un producto de eliminación de justamente las bases. Endorfina. La guanina, ¿cuál creen que sea? La xantina, muy bien. ¿Y la adenina? La hipoxantina, muy bien. ¿Se entendió todo esto? ¿Vamos bien? Va que va. Y bueno, entonces, volviendo a la misma pregunta que les estaba haciendo, ¿cómo lee la DNA polimerasa entonces? Lee
¿En qué dirección? De 5 a 3'. A 3'. ¿Y cómo produce la otra cadena? ¿Cómo es la cadena? Los nucleótidos que está pegando, ¿en qué dirección nos pega? 3', 5'. 3 más 5 prima. Perfecto, de 3' a 5'. Y entonces, ¿por qué es que se dice que el DNA es semiconservativo? Porque se queda una cadena. Una parte de... La hija. Perfecto, ambos están súper bien, porque se está utilizando una cadena que ya estaba para generar una hebra nueva. Y la hebra nueva está siendo generada en dirección 3', 5'. La hebra molde se está leyendo en 5', 3'. ¿Se entendió esto? Sí. Ok, muy bien. Ahora, ¿alguien me puede decir la diferencia entre una exonucleasa y una endonucleasa? Ah, yo sí me la sé, pero... Nucleasa, ¿qué pero significa? Pues que cortan nucleótidos, pero ¿qué diferencia hay entre una endo y una exo? Ah, yo sí me la sé. Si no los dijo, no sé si participó. Es por el lugar, ¿no? Exacto. Muy bien, ¿qué lugar corta cada una? La exo va a cortar de los extremos. Las La exo- exo en los extremos y la endo está en medio. Centro. Ajá. Ok, entonces, justo como lo comentan, la exonucleasa, donde X, exo, en los extremos. La endo, dentro de, y hasta lo dice más o menos el nombre, ¿no? Endo, pues dentro. Y bueno, la segunda parte de la actividad 1 es empleando la secuencia de DNA, escribe la secuencia de RNA correspondiente. Y ahora, ¿cómo se llamaría ese paso cuando conviertes DNA en RNA? Ya lo dijimos, parte del dogma central. Transcripción. Empieza con T. Transcripción. La transcripción, muy bien. ¿Y quién genera eso? ¿Qué enzimita es la que está pegando todas esas ribosas? Bueno, todas esas bases. La ligasa, ¿no? La DNA polimerasa. DNA, estamos pegando RNA. Entonces, ¿cuál sería? Vas muy bien, César, perfecto. ¿Pero cuál? RNA polimerasa. Muy bien, súper bien. Y ahora, pregunta muy importante. ¿Las DNA polimerasa pueden generar una hebra nueva de la nada o necesitan algo? Requieren RNA cebador, ¿no? Perfecto, requieren un cebador y un cebador hecho de RNA. Eso normalmente, o sea, es como nosotros nos estamos replicando. Pero van a ver que en las técnicas de biología molecular cambia un poquito eso. Pero vamos bien hasta aquí, ¿verdad? ¿Todos se han entendido perfectamente o no? ¿Necesitan que repita algo? Bien, mal. Está claro. Perfecto. Ahora, siguiente concepto que necesitamos tener muy en claro. La adenina y la timina están unidas por puentes de hidrógeno, así como la guanina y la citosina. Pero, ¿cuántos puentes de hidrógeno hay entre la adenina y la timina? 2 puentes. No. 2, Dos, muy bien. ¿Y entre la guanina y la citosina? 3. 3. Ok, las puentes de hidrógeno son fuerzas que intermoleculares, intramoleculares. Los vimos en primer periodo. Intermolecular. Enter. Perfecto, inter, I-N-T-E-R, perfecto, súper bien. Ahora, siguiente pregunta. Un enlace covalente y un puente de hidrógeno, ¿quién tiene más fuerza? Covalente. ¿Enlace covalente? Súper. Y ahora, ¿cómo puedes romper un enlace? Con energía, ¿no? Sí, con energía. ¿Sí? Esencialmente sí. Ok, ¿y el calor es una forma de energía? Sí. Sí. Perfecto, energía cinética. Y ahora, vámonos a meternos ya con la electroforesis. Esta es una técnica que se emplea para la separación de moléculas de distintos tamaños, en donde se puede usar un gel de agarosa o de policrilamida. Ok, este gel, imagínense lo que funciona como una malla, ¿ok? Y entre la malla que hay, pues hoyos. El gel de agarosa tiene hoyitos más grandes que el gel de policrilamida. Entonces, si tú quieres empezar a pasar algo que está con cachitos grandes, ¿qué te conviene más? ¿Utilizar un gel de agarosa o de policrilamida? Repito, el gel de agarosa tiene hoyitos más grandes, el gel de policrilamida tiene hoyitos más chiquitos. Y si de por sí tus pedacitos son bastante grandes, ¿qué te conviene utilizar? Muy bien, el gel de agarosa, ¿verdad? Es que... Sí. ¿Estamos bien hasta aquí?
¿Puedo repetir eso último, por favor? Claro que sí. La electroforesis va a utilizar un gel. Y este gel puede estar hecho tanto de agarosa como de policlilamida. La diferencia entre estos es que los espacios que tienen entre ellos son mucho más estrechos en la policlilamida que en la agarosa. En la agarosa son un poquito más grandes. Entonces, si los cachitos que tú vas a estar metiendo a través de este gel son relativamente grandes, pues te conviene más utilizar un gel de agarosa que sí va a poder empezar a impedir el paso de estas, pero no tanto que el de policlilamida, porque si de por sí son los hoyitos muy, muy, muy pequeños, pues nada va a estar pasando, ¿no? Entonces no se va a estar separando nada. ¿Me expliqué adecuadamente? Sí, gracias. Que va. Perfecto. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en este gel se va a poner una batería o una fuente de potencia y se va a generar un campo eléctrico. Va a haber un campo en el que está la carga negativa y otro en el que está la carga positiva. Ahora, pregunta medio nada más para recordar primer bloque. ¿Los cationes qué carga tienen? Negativos. No, Positivo. positivos. Perfecto. ¿Aniones? Negativos. Negativo. El cátodo, No estoy seguro que, carga. que se los hincapié. Negativo. Perfecto, el cátodo tiene una carga negativa. ¿Y el ánodo? Positiva. Muy bien. ¿Las proteínas qué tipo de carga tienen? Y ahí me pueden decir, pues depende de dónde se encuentra de su punto isoeléctrico, ¿no? Pero en el plasma sanguíneo, ¿qué carga qué carga tienen generalmente? Negativo. Recordando que el plasma sanguíneo normal va de 7.35 a 7.45. Muy bien, tienen una carga negativa, ¿verdad? Y bueno, ahora, siguiendo con todo esto, ¿el DNA qué carga tiene? El DNA tiene carga. Wow. Pista, se lo dan los grupos fosfato. Pues es un ácido, ¿no? O sea, sería positiva. Es una carga negativa como tal del DNA, pero no hay problema. Entonces, cuando se mete aquí el DNA, si tiene una carga negativa y está en un campo electromagnético, pues ¿a dónde irá? Al positivo. Ok, ¿hacia dónde? ¿Cómo se llamaba? Ánodo. Ánodo. Perfecto, hacia el ánodo. Entonces, estamos de acuerdo que van a ir de arriba hacia abajo, ¿no? Ya que donde ven que aquí dice pozos, es donde se está metiendo este DNA. ¿Sí? Sí. Ok, y como pueden ver, el movimiento de los fragmentos de DNA en la malla del gel produce un patrón de bandas del cual corresponde el peso molecular de cada fragmento. ¿Qué pasó, César? Entonces en el ADN, o sea, los fosfatos que están en laterales son los que le dan la carga negativa. Sí, claro. De hecho, recuerda, las histonas, ¿qué carga tienen? Positiva. Exacto, y es así como justo se están uniendo y se genera el nucleosoma, que era H2A, H2B, H3 y H4. ¿Y cuál es la histona de conexión? H1. H1. Perfecto. Y es justamente así como se va a estar generando. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Claro que sí. Va que va. Ahora, no sé si es que esto se los pregunten, nada más quiero ver si es que sí se acuerdan, pero saben que la luz UV puede estar absorbiendo el DNA. Sí sabemos eso, ¿no? No. ¿Cómo? Ok, miren. ¿Qué tipo de cromatina nosotros tenemos? Hay dos. Eucromatina y heterocromatina. ¿Cuál está más compacta? La eucromatina. La hetero. La heterocromatina, muy bien. Y la eucromatina está más laxa. ¿Por qué está más laxa? Está transcribiendo proteínas. Porque se transcribe constantemente. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues no sé si se los pregunten. Yo recuerdo que a mí me lo preguntaron, pero no me acuerdo si fue en Depa o fue mi maestro. Pero cuando se desnaturaliza el DNA, se empieza a hacer más laxo. Y no solo eso, sino que se muestran todos los pares de bases. Y al mostrarse todos estos pares de bases, aumenta su absorbancia de la luz UV, ¿ok? No es lo mismo que yo solo enseñé mi puño a que yo enseñe mi mano abierta. Es básicamente lo mismo, ¿ok? Entonces va a absorber más luz UV el DNA desnaturalizado que el DNA normal. ¿Se entendió esto? Sí, ya mejor, según eso. Va que va. Y bueno, entonces, hablando sobre todo esto de la fragmentación del DNA,
puede deberse a un proceso de desnaturalización de la muestra o bien por enzimas. Y en este caso se van a utilizar endonucleasas que permiten la fragmentación controlada, súper importante. Y entonces, ¿quiénes van a hacer esto? Pues unas endonucleasas. Las endonucleasas que se utilizan en la biología molecular básicamente provienen de procariontes. ¿Y qué procariontes son muy comunes? Pues las bacterias, ¿no? Y es justamente ahí de donde van a empezar a recibir su nombre. Por ejemplo, en la práctica, ustedes hubieran utilizado ECO-R1. ECO viene como tal del nombre de Escherichia coli, que es una bacteria súper famosa porque más del 80% de todas las infecciones del tracto urinario bajo se deben a esta bacteria. R es por la serología que tiene y 1 es porque pueden haber distintas enzimas de esta endonucleasa y por eso tienen los nombres. ¿Necesitan saber todo eso? No, solo necesitan saber qué es una endonucleasa y dónde va a estar cortando. Generalmente las endonucleasas cortan secuencias palindrómicas. ¿Alguien sabe qué es un palíndromo? Palabras que se leen igual al derecho y al revés. Perfecto, muy bien. Entonces un ejemplo de esto podría ser reconocer, ¿no? Se lee igual, perdónenme, se lee igual así que así. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Ok, yo tomé como sí. Eso de lo que se lee al revés. Normal. Claro, se leen como tal igual al derecho y al revés. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la palabra reconocer. Reconocer, si tú la lees de aquí a acá, dice reconocer, pero si yo la leo de aquí a acá, también dice reconocer. Y esas son las secuencias palindrómicas. Y estas también se van a poder encontrar en el DNA. Y un ejemplo de esto es los que está cortando la enzima endonucleasa ECOR1. En este caso son la secuencia GAATTC, que se lee igual aquí, ¿no? CTTAAG. ¿Sí? GAA, GAA, CTT, CTT. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Gracias. Va que va. Y si se fijan, esta endonucleasa está cortando en el mismo lado en ambas cadenitas. En este caso, corta entre GA, GA. ¿Sí? Ok, lo tomaré como un sí. Si no, me pueden detener con todo gusto. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a generar estos extremos. Y estos extremos se llaman sticky ends. No sé si han leído sobre ellos. No. O extremos cohesivos, también se puede decir. ¿Cuál Ok. era el otro nombre? Perdón. Sticky ends. Sticky Ah. ends. Ah, ok, Sí, va que va. Gracias. Claro que sí. Y entonces, si nosotros tuviéramos una secuencia de DNA y nosotros metemos, en este caso, pongamos a ECOR1 y se colocaran todos los fragmentitos que obtenemos en el G de agarosa, imaginémonos que esta es la secuencia de DNA. Va 5' a 3'. Aquí había la GAATCC, GAATTC. Aquí había otro, aquí había otro, aquí había otro y aquí había otro. Entonces, por eso es que ahí se cortó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok, aquí hay un pequeño problemita. ¿Cuál es el pequeño problemita? Aquí que estamos viendo, 2 cadenas, ¿verdad? Y aquí que estamos viendo. ¿2 o una? Una. Una, exacto. Entonces, en las técnicas de biología molecular, verán que necesitamos para meter el G de agarosa que ya se separen. En el caso de biología molecular, lo que generalmente hacen es ponerlos en una solución de hidróxido de sodio. ¿Vamos bien hasta aquí? Esta solución rompe los puentes de hidrógeno y se separan las cadenas de DNA. Es así como solo pueden poner una cadenita que va de 5' a 3' en el G de agarosa. No se pone como tal toda la cadena. O sea, las dobles cadenas. ¿Me explico o no? ¿Podrías recapitular esa última parte, por favor? Claro que sí. Las endonucleasas como tal van a cortar la doble cadena. ¿Estamos de acuerdo? Y la van a cortar dejando estos sticky ends o extremos cohesivos. Pero siguen unidas aquí las bases por sus puentes de hidrógeno. Es por esto que en las técnicas de biología molecular lo que generalmente se utiliza son soluciones de hidróxido de sodio, las cuales van a romper estos puentes de hidrógeno y es lo que nos permite colocar en el G de agarosa nada más una sola cadena. En este caso, una cadena que va de 5' a 3'. Ok, gracias, Héctor. Claro que sí.
Y bueno, aquí, súper fácil. ¿Cuál es la más larga? A, B, C, D, E o F. Pues B. B. Perfecto. ¿Cuál es la más corta? C. E, ¿no? E. E. Perfecto. Y ahora, en base a todo lo que ya hablamos sobre cómo es que funciona este gel y cómo funciona la electroforesis, ¿cuál encontraremos más cerca a el cátodo o al extremo negativo? Recuerden, funciona como si fueran filtros. ¿Y qué tan rápido se mueven? ¿Quién se va a mover más rápido? Los extremos pequeños. ¿Quién se va a mover más lento y más difícilmente? Los extremos grandes. Entonces, E va a moverse más rápido, ¿no? E va a moverse más rápido, entonces va a estar más cerca del extremo positivo. Y B va a moverse más lento, entonces estará más cerca ¿dónde? Negativo. Del extremo negativo. Y es por eso que si nosotros viéramos esta secuenciación, la veríamos así. ¿Se entendió? Sí. Ok, no hay dudas hasta ahora, ¿verdad? Bueno. Y ya, por último, la actividad número 3. ¿Qué es lo que nos dice la actividad número 3? A 3 pacientes con síntomas de rinorrea, odinofagia, tos y con fiebre de 2 días de evolución se les realizaron tomas del epitelio nasofaringeo para poder extraer el material genético y realizar una técnica de biología molecular llamada PCR y establecer el posible padecimiento. Se presentan 3 genes de los productos de PCR, a continuación se describen que primers. Ok, en el número 1 se utilizó un primer que flanquea las secuencias de genes de la proteína N, que codifica la proteína nucleocápside de SARS-CoV-2 de 400 pares de bases, y a la proteína S o spike de 300 pares de bases. También se utilizó un segundo primer, en el cual flanquea las secuencias de la proteína HA, que es de glutinina de la influenza, que tiene 212 pares de bases, y se realizó con primers la tercera secuenciación para la proteína RDRP, que codifica la RNA polimerasa de SARS-CoV-2, con 200 pares de bases. Ok, para esto, primero vamos a tener que hablar un poquito de qué chispitas es una PCR. Y también algo muy importante. ¿Saben cuál es el material genético de el SARS-CoV-2? RNA, ¿no? RNA, ¿está en doble cadena o está en monocadena? O sea, una o dos cadenas de RNA. Dos. ¿Nadie? Bueno, muy bien. Está en una cadena, ¿verdad? Después van a ver que... ¿Vieron la clasificación de Baltimore? De los virus. No, que yo recuerde, ¿no? Yo no la conozco. Ok, la clasificación de Baltimore básicamente nos dice de los virus qué tipo de material genético tienen, si tienen una doble cadena, una monocadena de RNA o de DNA. En el caso de SARS-CoV-2 es parte del número 4 de la clasificación de Baltimore, el cual es RNA monocatenario, o sea, una sola cadena, y es positivo. ¿Qué significa que sea positivo? Que puede ser utilizado como RNA mensajero. Entonces, si puedo utilizar como RNA mensajero, ¿qué significa esto? ¿En qué se convierte el RNA mensajero? Al llegar a un ribosoma y el RNA de transferencia llega, ¿qué se convierte? ¿Proteínas? Proteínas. Y eso explica una de las razones por las cuales SARS-CoV-2 también puede ser un virus altamente infeccioso, ¿verdad? Porque su material genético puede ser convertido rápidamente a proteínas sin necesidad de que pase tan rápido una transcriptasa inversa. ¿Se entendió esto? No. Es nada más un dato extra, como tal. ¿Y el signo positivo, quién se lo da, Héctor? O sea, significa que puede actuar como RNA mensajero, pero ¿quién se lo da? ¿Cómo que quién se lo da? Ah, o sea, ¿qué grupo? No, sí, es para la clasificación. ¿Me explico? El positivo Ok. significa que se parece al RNA mensajero, entonces se puede traducir. Ok, gracias. Claro que sí. Y bueno, entonces vamos a meternos ahora con la PCR. Esta es una técnica de amplificación de DNA en la cual se parte de un solo fragmento de secuencia que se quiere amplificar. Este se duplica entre 20 a 40 veces para obtener una cantidad evaluable de muestras. Entonces, básicamente la PCR se divide en 3 partes, en la desnaturalización, en el alineamiento y en la extensión. ¿Qué es lo que vamos a necesitar de esto? Pues vamos a necesitar una plantilla de DNA. En el caso de la PCR, pues ¿de dónde sacamos esta plantilla de RNA?
pista, entra por la nariz, nasofaringe, ya dan hasta giritos. El exudado. Ok, del exudado, muy bien, del cotonete de la muestra que estamos obteniendo. Entonces esta plantilla de DNA, que es lo que le vamos a añadir, 2 primers. Ahora, volviendo a la misma pregunta que hiciste anteriormente, los primers que se utilizan generalmente, ¿de qué están hechos en la biología molecular? Ya se los dije. No confundir con normalmente cómo se hace. De RNA. De RNA normalmente, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo nuestra replicación, pero en la biología molecular, Enzimas. ok, en este tipo de secuenciación de PCR, pues mejor nos acortamos el paso y metemos un primer que sea de DNA. ¿Me estoy entendiendo hasta aquí o necesitan que recapitule algo? Porque no quiero que en el examen vayan a decir como, ay, Héctor dijo DNA, entonces en la replicación del DNA siempre se utiliza un primer de DNA. No, eso se utiliza cuando estamos haciendo técnicas de biología molecular, no cuando ustedes están en la fase S de la mitosis. ¿Se está entendiendo todo esto? Sí, está. Sí. Ok, muy bien. Entonces, también se va a utilizar algo que es la Taq polimerasa. La Taq polimerasa básicamente es una DNA polimerasa que se obtiene de una bacteria que vive en temperaturas muy altas. Entonces se utiliza esta polimerasa ya que nos va a permitir estar calentando y que esta no se desnaturalice. Porque vean, en la fase de desnaturalización la muestra se tiene que calentar a 94 grados. ¿Y por qué es que se calienta tanto? Pues muy simple, ya les había comentado que están los puentes de hidrógeno que son relativamente más fáciles de romper a comparación de un enlace covalente, por ejemplo. Entonces, si tú calientas una muestra, se va a desnaturalizar el DNA. ¿Por qué? Porque es energía, el calor. Entonces, este calor, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a romper estos puentes de hidrógeno. Y al romperse, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la doble cadena se va a volver 2 monocadenas, ¿no? Solo 2 cadenitas que ya no están unidas por estos enlaces. ¿Ok? Y esto normalmente, ¿qué enzima lo realizaba? Empieza con H, luego una E, una L. Casas. Perfecto, las helicasas. En este caso, pues, técnica de biología molecular, lo que vamos a hacer es meterle calor. Entonces, después, ¿qué es lo que va a pasar? Se añaden los primers de DNA. Después entra la Taq polimerasa, que viene de la bacteria Thermophilus aquatica, si no me equivoco. Y esta, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a empezar a hacer toda la secuenciación del DNA. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a extender la secuenciación de DNA. Entonces, pasar de tener una cadena de, bueno, 2 cadenas de DNA unidas por puentes de hidrógenos, ahora ¿cuántas cadenas tendremos? Es como la replicación. ¿Cuántas ahora tendremos? Ok, vamos a pensarlo así. Cuando se replica el DNA, que es semiconservativo, o sea, que se utiliza una hebra molde que ya estaba y se genera una nueva hebra. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Pero, pues, estamos haciéndolo a partir de una doble hebra. Y entonces estaba una hebra rezagada, ¿se acuerdan? Que era donde estaban los fragmentos de Okazaki, ¿verdad? Y entonces esta hebra también se hacía. Entonces, ¿cuántas dobles cadenas estamos generando en una replicación normal? 2. 2, exacto. Es igual con la técnica de PCR. Lo que vamos a estar haciendo son 2 dobles cadenas, o sea, 4 cadenas de DNA totales, que 2 están unidas pues por puentes de hidrógeno, ya que son complementarias. ¿Se está entendiendo todo esto? Vamos a verlo aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Se le metió calor, ¿ok? Se añaden primers de DNA. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? La Taq polimerasa entra y entonces se amplifica, pero no se está amplificando toda la secuencia, se está amplificando una secuencia en específico, ya que ¿qué es lo que está pasando? Recordemos que las DNA polimerasas no pueden iniciar nada más porque sí, se necesita de un primer, y es por eso que los primers en las PCR son específicos, porque ya se sabe que es lo que se está buscando, estar aumentando la secuenciación. ¿Se está entendiendo todo esto? ¿Por qué? Porque las DNA polimerasas solo pueden estar añadiendo más bases a través del 3', 5', a través del hidroxilo que se encuentra en el carbono 3 y a través del fosfato que se encuentra en el carbono 5.
de otra base. ¿Se está entendiendo todo esto o no? Sí, pues. Ya no puedo activar el micrófono. Sí, entonces. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Pues te van a empezar a aumentar exponencialmente. Y al aumentarse exponencialmente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si en el primer ciclo nosotros nada más generamos 2 dobles cadenas o 4 cadenas completas de DNA, pues vamos a empezar a aumentar exponencial. O sea que a las 3 vueltas, ¿cuántas cadenas de DNA tendremos? 6. Cadenas, no dobles cadenas, cadenas. Si iniciamos con 2 y luego tuvimos 4, ¿cuántas tenemos en el siguiente ciclo? En el tercer ciclo. 2 a la 3, ¿cuánto da? 6. 8. 8, 8, muy bien. 2 a la 4, ¿cuánto da? 16. Y así es como van a estar aumentando las cadenas de DNA que vamos a estar teniendo. Por eso es una reacción en cadena de la polimerasa. Por eso es una amplificación del DNA, porque se escoge una secuenciación específica que se va a estar amplificando y vamos a obtener una muestra lo suficientemente grande para poder detectarla. Y por eso es que son de 20 a 40 ciclos, porque no vamos a tener al final 20 o 40 cadenas, sino que aumentan exponencialmente. Piénsenlo así, va aumentando exponencial. Eso significa que después de 2 ciclos ya tengo 4 cadenas, después de 3 ciclos ya tengo 8 cadenas, después de 4 ciclos ya tengo 16 cadenas, y así hasta llegar a 20 o 40. ¿Me expliqué adecuadamente o necesitan que repita algo? Todo bien. Ok, en serio, si es que tienen alguna duda o me estoy explicando mal o según ustedes es otra cosa y según yo es otra cosa, podemos hablarlo y llegar a una conclusión. ¿Está bien? Porque me interesa Bien. que salgan muy bien en este departamental. Y bueno, entonces, Héctor, perdón, ¿me podrías explicar eso último de cuántas veces tiene que pasar? Me perdí. no te preocupes, claro que sí. Bueno, lo que yo les comentaba aquí es que ¿cómo es que leen las DNA polimerasas? De 5' a 3'. Entonces aquí está el extremito 3'. Lo que vamos a empezar a hacer es empezar a aumentar la secuenciación. Entonces, después del primer ciclo nada más, ¿cuántas estamos teniendo? Ve, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? 4 cadenas de DNA. Recordemos que 2 están unidas por enlaces de puentes de hidrógeno y aquí hay otros 2 de puentes de hidrógeno. O sea, hay 2 dobles cadenas, 1, 2, pero ¿cuántas cadenas totales de DNA tenemos? 4. Permíteme, 1, 2, 3, 4. Vamos bien hasta aquí. Ok, sí, sí. Entonces ahora cuando se vuelvan a separar, cuando se les vuelvan a añadir primers y cuando vuelvan a pasar, ahora cada una de estas se va a multiplicar. Entonces ya no vamos a tener las 4, ahora vamos a tener 8. ¿Sí? Ah, ok, porque cada una serviría como igual una cadena molde para que sea. Exactamente, justo, muy bien, Mafer. Y es por eso que va de 2, 4, 8, 16 y así va aumentando, ¿va? Ok, gracias, Héctor. Claro que sí. Pero bueno, aquí hay un gran problema. ¿De qué estaba hecho el material genético de SARS-CoV-2? RNA, ¿verdad? Pero, pues, ¿por qué entonces utilizamos PCR? Ah, muy bien, porque utilizamos RT-PCR, que utiliza una retrotranscriptasa. ¿Y qué significa esto? ¿Alguien me lo puede decir? Ya hemos hablado, ya lo vieron en clase. ¿No? Pues que Bueno, muy transcribe bien. al revés, ¿no? Perdóname, César. Sí fue César, ¿no? Transcribe al revés. O sea, ¿qué convierte a qué convierte? De RNA a ADN. Perfecto, convierte primero, entonces digamos que hay un paso antes. Lo que obtuviste aquí de RNA a través de la muestra nasofaringea se mete a un tubito que tiene RNA, la retrotranscriptasa, perdónenme, y ¿qué es lo que va a convertir esta retrotranscriptasa? Todo ese RNA que está en DNA. Y entonces
como ya hay DNA, ya puede ocurrir la PCR. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, Héctor. Ok, no sé si ustedes se han metido a leer algún artículo sobre SARS-CoV-2 y factores de severidad, pero durante un tiempo se habló sobre la retrotranscriptasa con Q. ¿Alguno de ustedes ha leído sobre eso? ¿O alguno de ustedes se ha hecho exámenes que yo sepa? Médica Sur y creo que del hospital, o sea, perdón porque suenan como, ya saben, laboratorios muy caros, Médica Sur y me parece que también el de Ángeles lo generaba. Algunos se ha hecho ahí una prueba PCR, porque resulta que ahí les dan un datito que les dicen más o menos cuál es su carga viral. ¿Alguna ha escuchado ese término, carga viral? O no sé si han alguno intentado hacer una prueba de PCR porque se contagiaron de COVID o algo y han visto que también varían los precios mucho. Y en algunos casos justamente es porque les hacen esta. Esta básicamente está dándote un número relativo de cuántas copias de secuencias está en la muestra determinada. O sea, más o menos te dice un aproximado de cuántas, de la muestra, cuántos virus obtuvo por ahí. Héctor, la carga viral no es como, por ejemplo, la cantidad, por ejemplo, necesitas cierta cantidad de carga viral para contagiarte, ¿no? Bueno, presentar Eso, síntomas. exacto. ¿Qué significa la carga viral entonces? Si es que necesitas una carga viral determinada para poder contagiarte, está súper bien eso. Por ejemplo, el Vibrio cólera necesita una alta cantidad, ya que pues va a morirse una gran cantidad en el pH estomacal bajo. Significa que necesitas una alta concentración de estas, ¿verdad? Y es por eso que te dice esto más o menos cuánta concentración de virus está. ¿Se entendió, Julián? Sí, sí, sí. Gracias, Héctor. Claro que sí. Y bueno, entonces, ya, para acabar al fin esta práctica, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues aquí en esta fue donde se utilizó como tal el primer de la proteína N, nucleocápside de SARS-CoV-2, y en la del paciente número 2 y en el paciente número 3, ¿qué crees? No se apareció. Pero en el paciente número 1 sí podemos ver aquí que está marcada. Bueno, esta técnica que están viendo aquí es una vez que pasó por el gel de agarosa, por medio de electroforesis, se pasó a una hoja de nitrocelulosa y esta hoja se marca con algo que se llama autorradiografía. Entonces por eso ven radio denso, radio lúcido, y es así como se ve y se lee todo esto de dónde terminó cada una de las cositas que estábamos viendo. ¿Qué paciente es el que está mostrando que sí tiene en 400 pares de bases positivo para la proteína N de la nucleocápside de SARS-CoV-2? El paciente 1. Ok, entonces eso significa que en la muestra que nosotros estábamos obteniendo y que se secuenció por medio de PCR y que después pasó por un gel de policrilamida y lo estamos viendo gracias a una técnica de autorradiografía, tiene a la parte que codifica la proteína N, que es la nucleocápside de SARS-CoV-2. ¿Me expliqué adecuadamente? ¿Se entendió o no? Sí, sí, Héctor. Perfecto. Y ahora, el paciente número 2, ¿qué es lo que pasó? Bueno, en este estudio lo que estamos viendo es lo que pasó cuando se utilizaron primers para la proteína de la hemaglutinina, discúlpenme, de influenza, que tiene 212 pares de bases, que como pueden ver aquí más o menos concuerda. No tanto, pero sí concuerda, ¿no? Y entonces, ¿qué paciente es el que nos dio positivo para esto? ¿El paciente 2? Perfecto. Y ahora, para esta tercera prueba, en la cual se utilizaron primers para SARS-CoV-2, la RNA polimerasa de 200 pares de bases, ¿qué paciente es el que nos sigue dando positivo? El ¿El 1. paciente 1? El paciente 1. Entonces, en base a todos estos estudios, ¿qué paciente tiene una infección por influenza? El 2. ¿Qué paciente tiene una infección por SARS-CoV-2? ¿Paciente 1? Ok. ¿Y qué paciente probablemente tenga una infección por bacterias?
el paciente 3, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todos los genomas porque todos los primers que se utilizaron estaban buscando estaban buscando material genético que se iba a terminar convirtiendo en proteínas de virus. Entonces, si el paciente 3 dio negativo para esas, es probablemente porque esté utilizando no porque esté utilizando, porque haya en esta muestra genes de bacterias, no de virus. ¿Se entendió esto? Héctor, bueno, no entendí por qué en el primer virus, o sea, el SARS-CoV-2, al principio son 400 pares de bases, pero después, o sea, ese es de la proteína N, solamente del SARS-CoV-2, y en la otra, como es RN polimerasa, no proteína N, por eso ya son 200 pares de bases, ya no 400 pares de bases. ¿Qué significa esto de 200 pares de bases? Es básicamente qué tan largo es la secuenciación. Si recordamos acá, ¿cuál te imaginas? O sea, pongamos que B es 400 pares de bases y que D es 200 pares de bases, ¿vale? Entonces, al ser menor, lo que vamos a ver es cómo está bajando. Y al ser mayor esta, pues vamos a ver que está más cerca del polo negativo. Y justamente lo que estamos intentando ver aquí en esta imagen, lo que estamos viendo es que aquí hay como una reglita que nos dice más o menos cuánto es lo que permite este gel de agarosa estar bajando la secuenciación de DNA que se logró amplificar. Entonces, como la RNA polimerasa es de 200 pares de bases, vemos que de hecho sí está concordando con la secuenciación que obtuvimos de nuestro paciente número 1. ¿Sí? ¿O no? Ah, ok. Porque, ¿qué tal que el primer misteriosamente también era muy similar al que genera una proteína X, ¿no? Pero pues esa proteína probablemente no tenga el mismo número de pares de bases. Puede que tenga 300, puede que tenga 400, puede que tenga 600. Entonces nos permite esta pequeña como reglita aquí estar viendo que justamente lo que estamos observando va acorde a la parte del gen que codifica para lo que estamos buscando. ¿Me expliqué adecuadamente? Entonces, una proteína PCR, lo que a mí me verificaría es... Ok. No es proteína, es una técnica de biología No, molecular. sí. Perdón, Ok. sí. No, ahí se me fue la palabra proteína. En una técnica PCR, yo estaría comparando si en la muestra que tú tomaste tengo los mismos pares de bases que coincidan con la proteína N del SARS-CoV-2 o con la RNA polimerasa del SARS-CoV-2. Sí, mira, básicamente esto de RNA, esto de proteína HA, esto de proteína N, básicamente nos dice qué tipo de primer utilizamos, qué tipo de secuenciación iniciadora estamos utilizando, ¿vale? Y entonces, ¿qué estamos intentando amplificar? Y lo que estamos viendo aquí justamente esquematizado es si justamente lo que se terminó amplificando es o va acorde a lo que estábamos buscando. Y como ya se sabe que la RNA polimerasa de SARS-CoV-2 tiene 200 pares de bases, pues voy a buscar que en el paciente 1 que sí me está dando positivo, pues justamente lo que me dé positivo vaya más o menos acorde su número de pares de bases con lo que yo ya sé que la RNA polimerasa que estaba intentando secuenciar me dio. ¿Sí me estoy explicando adecuadamente? Ok, gracias, Héctor. Claro, pero realmente no solo se utiliza para ese tipo de secuenciaciones. Por ejemplo, Southern Blot puede intentar sin amplificar DNA, encontrar la concentración de DNA de alguna muestra. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, aquí tú como tal no vas a estar amplificando nada. Aquí como tal tú ya tienes la secuencia complementaria de lo que tú estarías buscando. O sea, no sé, si yo ya estoy buscando la RNA polimerasa de SARS-CoV-2, aquí yo ya tengo la parte del genoma, la que estaría suplementando esta, y está marcada radiográficamente con fosfato pesado, me parece que es. Y entonces lo pasamos aquí por una autorradiografía y se logra observar. Y con Northern Blot, en vez de utilizar DNA, se utiliza RNA. Así de simple. Y bueno, eso es todo. Eso es toda la práctica. ¿Se entendió? ¿Tienen dudas? Digo, lo de Northern y Western es dato extra completamente. Realmente era muy corta la práctica, como pueden ver.
No, Héctor, no hay dudas. Va, perfecto. Héctor, ¿nos vas a compartir la presentación? Ah, claro, claro que sí. Gracias, Héctor. Nada más dejen, les quito estas cositas que ya no preguntaron. Es que como les digo, cambiaron un poquito esta práctica y antes, como que intentaban meter un caso de un crimen. Pero bueno. Doctor, ya concluimos la práctica. Ya escuché, perdón. No, claro, claro. ¿Tiene alguna duda, pregunta, comentario? Héctor, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Dijiste que, por ejemplo, el primer con el que se va a empezar a actuar la RNA polimerasa era de RNA, pero en la técnica de biología molecular era de ADN. O sea, como que era... ¿Por qué hay ese cambio? ¿Es más fácil o por qué se decide utilizar de ADN y ya no de RNA? Pues hasta donde yo tengo entendido justo es porque es muchísimo más fácil, o sea, recordemos que realmente el DNA y el RNA tienen una composición completamente distinta en cuanto a la ribosa que tienen. O sea, el DNA no tiene un oxígeno en el carbono número 2 y el RNA sí lo tiene. Y pues si lo que tú estás buscando como tal es nada más estar amplificando esta secuenciación, pues te puedes saltar como el paso que generalmente hace en el caso de las bacterias, me parece que era la DNA polimerasa 1, la que cambiaba ese primer de RNA a DNA. Porque lo único que tú estás buscando como tal en la técnica es que la DNA polimerasa pueda añadir pares de bases, pero el problema es que ella no puede iniciar una nueva cadena. Ella necesita que ya esté puesta un cachito de otra cadena. ¿Sí? Y es justo lo que necesita, el extremo 3' libre con un grupo hidroxilo para poder meter el enlace de fosfodiéster. ¿Sí? Ok. Ujú, gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra duda? Permítanme un momento, ¿eh? Voy a desconectarme tantito. Claro, doctor. ¿No? ¿No hay ninguna duda? Bueno,